Buenos días. Hoy día hablamos sobre filosofía política. La filosofía política, ¿cierto?, es aquella parte de la filosofía que se preocupa del estudio, ¿cierto?, de las relaciones entre los seres humanos. Las formas, ¿cierto?, en que nos relacionamos, las formas en que nos organizamos. La filosofía política, ¿cierto?, ha tenido un éxito relevante, ¿cierto?, en relación con las otras ramas de la filosofía. La filosofía política, ¿cierto?, las ideas que han surgido, ¿cierto?, de la filosofía política se reflejan de alguna manera, ¿cierto?, se han reflejado en la realidad a través de la política, ¿cierto? Las ideas, ¿cierto?, de alguna manera políticas nos determinan, han determinado la historia, ¿cierto? Así que interesante. Sabemos lo que significa filosofía, nos falta la otra patita, ¿cierto?, que significa política. La palabra política, ¿cierto?, deviene de la palabra polis, y la palabra polis significa ciudad. Entonces, política, ¿cierto?, es lo que hacemos en la ciudad, los asuntos de la ciudad. ¿Qué es lo que se hace en una ciudad, ¿cierto? En una ciudad se hacen muchas cosas. En la ciudad, ¿cierto?, se trabaja, en la ciudad se estudia, se piensa, nos divertimos, hacemos arte, nos amamos. En la ciudad, ¿cierto?, conversamos. La política, ¿cierto?, sería todo aquello, pero en específico el arte, ¿cierto?, de la convivencia y por tanto, ¿cierto?, el arte de la conversación, ¿cierto? Tiene que ver con este conversar unos con otros. Pero ¿sobre qué conversamos para que sea política, ¿cierto? Conversamos sobre un tema. Hay un gran tema en política que tiene muchas caras, ¿cierto? Por eso es un tema. La libertad. La libertad. Para llegar a ese tema, ¿cierto?, nos hacemos un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cierto?, ¿cuál es el mejor modo de organizarse? ¿Debemos aspirar a ser todos iguales? ¿Es la igualdad incompatible con la libertad? ¿Qué significa gobernar? ¿Es preferible el gobierno de una sola persona, de unas pocas, de la mayoría? ¿Debe intervenir el Estado en las vidas privadas de los ciudadanos o se les debe permitir más espacio? Todas esas preguntas, ¿cierto?, de la filosofía política apuntan al tema de la libertad, es decir, el tema de mis derechos y mis deberes. ¿Hasta dónde llega mi libertad? ¿Puedo ser completamente libre? O, ¿cierto?, en este arte de vivir, en este arte de convivir, ¿cierto?, mi libertad debe adecuarse a la libertad de los demás, ¿cierto? El concepto originario de política, ¿cierto?, es politiqué tecné, el arte, ¿cierto?, de la convivencia, el arte de la sociabilidad. Es un arte y como arte, ¿cierto?, se debe aprender, se aprende, ¿cierto? Difícil ser un ser humano, ¿cierto?, sin ser político. Lo digo, ¿cierto?, porque hay un montón de personas por ahí que desechan, desprecian, ¿cierto?, la política como algo incómodo, ¿cierto?, que en vez de aportar, ¿cierto?, a la convivencia, la problematiza. Generalmente, ¿cierto?, las líneas más fascistas, ya vamos a ver lo que significa el fascismo, ¿cierto?, no les gusta mucho esto de conversar, prefieren imponer, ¿cierto?, ideas. En la política se conversa entre iguales y es tremendamente necesaria para que otras áreas no monopolicen, no, ¿cierto?, secuestren la convivencia. Vamos a ver, ¿cierto?, que por ejemplo en estos tiempos en que estamos, la economía, ¿cierto?, ha secuestrado, ¿cierto?, la convivencia. Estamos todos pensando en el dinero, estamos todos pensando, ¿cierto?, en ganar más y más, ¿cierto? Y la convivencia en realidad importa re poco o es simplemente un instrumento para ganar más dinero, ¿cierto? Y ahí hay un secuestro interesante, lo vamos a ver en las siguientes clases. Las escuelas, ¿cierto?, podemos meter, ¿cierto?, en este resumen a los pensadores políticos, los podemos meter en dos grandes escuelas, la escuela normativa y la escuela analítica.
La escuela normativa es interesante. Ellos plantean la idea o piensan la política desde el concepto de utopía. Utopía o no utopía, topos, lugar, no lugar. La utopía, ¿cierto?, es el no lugar, un lugar que no existe. Por tanto, lo que estos filósofos políticos piensan es, o quieren hacer es, deconstruir, ¿cierto?, el mundo que existe para construir, ¿cierto?, uno posible, ¿sí? Ellos consideran que las utopías son posibles y hay que trabajar, ¿cierto?, para devastar este lugar y construir de nuevo. Hay dos filósofos, o hay muchos, ¿cierto?, pero hay dos filósofos que pongo como ejemplo. Uno es Platón, ¿cierto? La República de Platón, había que hacerle hartos ajustes para que fuera posible, digamos, ¿cierto? El otro pensador, ya vamos a ver a Platón, ¿cierto?, en algún momento, y su república ideal, ¿cierto? El otro caso interesante es el de Marx. Marx, ¿cierto?, es un filósofo tremendamente influyente. Él también, él quiere, ¿cierto?, de alguna manera eliminar lo que hay, ¿cierto?, que sería, qué sé yo, el capitalismo, ¿cierto?, e instalar, ¿cierto?, una dictadura del proletariado, ¿cierto?, que nos lleva finalmente a una igualdad total, ¿cierto? Para él es mucho más importante la igualdad que la libertad. Vamos a ver, ¿cierto? El mundo utópico, ¿cierto?, de Marx fue posible, entre comillas, ¿cierto?, por un tiempo. El de Platón, nunca, ¿cierto? Vamos a ver por qué más adelante. La otra escuela, la escuela analítica. La escuela analítica, ¿cierto?, son aquellos, están aquellos pensadores en esa escuela, aquellos pensadores que trabajan con lo que hay. O sea, ellos analizan, ¿cierto?, la realidad, ¿cierto?, el comportamiento humano, ¿cierto?, cómo somos los seres humanos y qué se puede hacer o no hacer con respecto a lo que hay, ¿cierto? Las utopías las dejan de lado, ¿cierto? Ellos trabajan con la realidad completamente, ¿cierto? Ellos renuncian a las utopías, ¿cierto? Y reflexionan sobre la política como es y no como debería ser. Ahí pongo dos ejemplos importantes, ¿cierto? El primero, Aristóteles. Aristóteles, siendo discípulo, ¿cierto?, de Platón, el utópico, ¿cierto? Aristóteles era un tipo bastante práctico. De hecho, para hacer su teoría política, ¿cierto?, estudió, dicen, 148 constituciones existentes, ¿cierto?, para sacar de ellas lo mejor posible y crear su propia teoría, ¿cierto? Él básicamente, ¿cierto?, se centraron en el concepto de seguridad, la aspaleia. Aspaleia, ¿cierto?, es seguridad. Seguridad, ¿cierto?, control, normalidad, ¿cierto?, para la sana convivencia. Nos suena un poco a Aristóteles, ¿cierto?, en los discursos de los políticos actuales, ¿cierto? Esta cosa de seguridad y orden por sobre todo, seguridad y orden incluso por sobre, ¿cierto?, las relaciones humanas, la conversación política, etc. El otro gran filósofo, ¿cierto?, que pongo como ejemplo, porque hay muchos más, les vamos a ver, ¿cierto?, es Maquiavelo. Maquiavelo, ¿cierto?, estamos hablando del Renacimiento, ¿cierto?, pasadito. Maquiavelo también es un pensador, ¿cierto?, analítico. El tipo, ¿cierto?, es bastante devastador, ¿cierto?, en su pensar. En el texto El Príncipe, ¿cierto?, deja clarito, ¿cierto?, cuáles son las maneras de conseguir el poder en base, ¿cierto?, a las debilidades o las fortalezas de los seres humanos reales, ¿cierto?, y los gobernantes y gobernados reales. Entonces tenemos, ¿cierto?, la escuela normativa, tenemos la escuela analítica. En la escuela normativa, ¿cierto?, el concepto de utopía. Ahí tenemos, ¿cierto?, dos grandes pensadores, Platón, Marx. La escuela analítica, ¿cierto?, son realistas, ¿cierto?, si lo queremos ver así. Descartan las utopías, ¿cierto?, y se dedican a estudiar la realidad política, ¿cierto?, las debilidades y las fortalezas de los seres humanos, ¿cierto?, reales. En esta escuela encontramos, ¿cierto?, a Maquiavelo, ¿cierto?, encontramos a Aristóteles, filósofo
tremendamente diversos, ¿cierto? Vamos a ver más adelante, ¿cierto? En la próxima clase que hay muchos más y que nos han afectado directamente, ¿cierto? En nuestra vida diaria. Entonces, lo dejamos acá, ¿cierto? La próxima sesión, ¿cierto? Luego vamos a ver escuela por escuela y vamos a ir analizando filósofo por filósofo. Recomendaciones, por supuesto, la política de Aristóteles. Para saber algo de política hay que partir por aquí. Libro 1 sobre todo, ¿cierto? Si pueden el libro completo, es no muy voluminoso. Segundo texto que hay que leer, ¿cierto? Vigilar y castigar, Michel Foucault, ¿cierto? También es un texto, ¿cierto?, imprescindible. Nada, que les vaya muy bien entonces, nos vemos en la siguiente.